La denominada viruela del mono o viruela símica ha hecho sonar las alarmas en Europa y Estados Unidos. A continuación, te explicamos qué es, cuáles son sus síntomas, cómo se contagia y en qué países se han reportado casos hasta ahora. Actualmente se desconoce el reservorio natural de la viruela del mono. Sin embargo, los roedores africanos y primates como los monos pueden albergar el virus e infectar a las personas. El virus de la viruela del mono se ha registrado mayormente en África Central y Occidental y es una infección rara pero peligrosa similar al virus de la viruela ahora erradicado. Según Organización Mundial de la Salud, la viruela símica sigue apareciendo esporádicamente. Antes de continuar te pido que te suscribas, des like, activa la campanita y comenta. Gracias. ¿Cuáles son sus síntomas? La viruela del mono suele tener una sintomatología más leve que la de la viruela. Según los CDC, la enfermedad comienza con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos, un síntoma que no tiene la viruela, y agotamiento. Hasta 3 días después de tener fiebre, puedes desarrollar un sarpullido en la cara y el cuerpo que evoluciona hasta lesiones en la piel como costras. El período de incubación, es decir, el tiempo desde que la persona se infecta hasta que tiene síntomas de la viruela del mono, suele ser de 7 a 14 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días, informan los CDC. La enfermedad suele durar entre 2 y 4 semanas. Las personas que pueden tener síntomas de viruela del mono, y aquellas que tienen contacto cercano con ellas, deben comunicarse con su médico si tienen erupciones o lesiones inusuales, indican los CDC. La infección se puede propagar cuando alguien está en contacto cercano con una persona infectada. Sin embargo, existe un riesgo muy bajo de transmisión a la población en general, se lee en un comunicado de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. Según la OMS, la tasa de letalidad ha variado durante las distintas epidemias, pero ha sido inferior al 10% en los eventos documentados. ¿Cómo se transmite la viruela del mono? Canadá investiga casos de viruela del mono en homosexuales. Según la OMS, en casos iniciales el virus de la viruela del mono se transmite a través del contacto directo con la sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel o las mucosas de animales que han sido contaminados con el virus. Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, por sus siglas en inglés, explican que el virus ingresa al cuerpo a través de heridas en la piel, aunque no sean visibles, del tracto respiratorio o de las membranas mucosas, como son los ojos, nariz o boca. Cuando se trata de la transmisión de humano a humano, los CDC indican que puede ocurrir cuando ocurre una mordedura o arañazo. Al cocinar inadecuadamente, cocción de la carne de animales infectados. Ante el contacto directo con fluidos corporales o contacto indirecto con material lesionado. A través de ropa de cama contaminada. La OMS indica que la transmisión se produce principalmente por gotículas respiratorias tras prolongados contactos cara a cara con una persona que contrajo el virus, lo que expone a los miembros de la familia de los casos activos a un mayor riesgo de infección. La infección también se puede transmitir por inoculación o a través de la placenta. Sin embargo, la OMS indica que hasta la fecha no se ha demostrado que la transmisión de persona a persona por sí sola pueda sostener la infección por el virus de la viruela símica en los seres humanos. También se puede propagar de persona a través de gotitas respiratorias, generalmente en un entorno cerrado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. ¿Existe una vacuna? Actualmente no existe tratamiento ni vacunas contra la infección por el virus de la viruela del mono. La OMS señala que los brotes sí se pueden controlar, ya que la vacuna antivariólica ha demostrado una eficacia del 85% para prevenir la viruela símica. Sin embargo, tras la erradicación mundial de la viruela en 1980, la producción de la vacuna se suspendió y ya no está accesible al público. Con todo, la vacunación antivariólica previa puede contribuir a que la evolución de la enfermedad sea más leve, añadió. A la falta de un tratamiento o vacuna para tratar la viruela del mono, la OMS afirma que la única forma de reducir las infecciones es educar a la población sobre los factores de riesgo y cómo reducir la exposición. Por ejemplo, reduciendo el riesgo de transmisión de los animales a las personas, evitando cualquier contacto con roedores y primates en regiones endémicas y limitar la exposición directa a la sangre y carne, y su cocción a fondo.
En el caso de transmisión de persona a persona, la OMS indica que es preciso evitar el contacto con personas infectadas con el virus, por lo que se recomienda el aislamiento de los pacientes en sus casas o en centros de salud. Hasta ahora, se han detectado casos de viruela del mono en Estados Unidos, Reino Unido, España y Portugal. Los CDC colaboran con los funcionarios de salud de Massachusetts en una investigación sobre un caso de viruela del mono, informó la agencia en un comunicado el miércoles. El caso de viruela símica se confirmó en un hombre en Massachusetts que había viajado recientemente a Canadá, anunciaron funcionarios de salud estatales más temprano ese día. Los funcionarios de salud canadienses dicen que no se han informado casos de viruela del mono a la Agencia de Salud Pública de Canadá. Los CDC afirman que también rastrean múltiples grupos de viruela del mono que se informaron en las últimas 2 semanas en varios países que normalmente no informan este tipo de enfermedad, incluidos Portugal, España y el Reino Unido. En el caso de Reino Unido, fue detectada la enfermedad en un paciente en Inglaterra, según informó la UXA, que también declaró que el paciente tiene un historial de viaje reciente desde Nigeria, que es donde se cree que contrajo la infección, antes de viajar al Reino Unido. El paciente está siendo tratado en la unidad experta en enfermedades infecciosas y aislamiento. Desde entonces, Reuters dice en un informe que se han notificado 6 infectados más en el país. El primer caso fue reportado el 7 de mayo. Además, en Portugal se identificaron 5 pacientes con viruela símica, de los 20 casos aún sospechosos, según Reuters, que también afirma que los servicios sanitarios españoles están analizando 23 posibles casos y que 8 casos ya están en pruebas. No está claro cómo las personas en esos grupos estuvieron expuestas a la viruela del mono, pero los casos incluyen a personas que se identifican a sí mismas como hombres que tienen sexo con hombres, dijeron los CDC en un comunicado de prensa. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas de Microbiología Clínica, SEIMC, afirma no conocer aún cuál será la evolución epidemiológica de la viruela. Si te ha gustado el video, comenta, dale like, y suscríbete. Hasta la próxima. Gracias.